Como dijo la pastora, vamos a seguir un poco sobre acerca del nombre de Jesús, pero también vamos a ver la oportunidad que Pedro vio, ¿no? para predicar. En este caso, el título es Una oportunidad para predicar el Evangelio, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3 al 11. Acá en el capítulo vimos claramente cómo hubo un milagro, ¿sí? Que realizaron Pedro y Juan en el nombre de Jesús, ¿no? Y él nos dice que claramente en el nombre de Jesús nosotros podemos ver al cojo sanado, ¿no? Y que da testimonio de que Jesús está vivo, que Él tiene poder, ¿sí? Y ese es el testimonio que nos da acerca del nombre de Jesús. Pero él dice en el capítulo el versículo 3, capítulo 3, versículo 11, dice en este pasaje el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿sí? Entonces sucedió todo esto. ¿Qué pasó? Sucedió que hubo un milagro en ese momento. ¿Y qué pasó con la gente en ese momento? Dice que quedó asombrada, ¿no? En el capítulo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, dice, que había sido sanado. Esto es importante porque dice, teniendo asidos Pedro a Pedro y a Juan. O sea, ¿qué quiere decir? Que los tenía agarrados el cojo a Pedro y a Juan. O sea, él se había sanado. No es que se estaba sosteniendo sobre ellos porque no podía, no. Inmediatamente la palabra dice que sus pies se enderezaron y él hizo un salto y empezó a caminar. Ahora, cuando voy a la palabra y veo esto, me imagino que él estaba agarrado fuertemente de ellos, ¿no? Como esa gratitud en el corazón que algo había pasado, ¿no? ¿Qué les pasaría a ustedes, ¿no? Si experimentan un milagro así, están saltando, alabando a Dios, ¿no? Abrazando a la persona, pero dice que cuando fueron estaba el lisiado, estaba agarrado de ellos, ¿no? Y dice, estaba agarrado de ellos, ¿no? Y todo el pueblo, dice, estaba atónito. Esa palabra es atónito, asombrado, maravillado, sorprendidos. Dice, concurrió a ellos en el pórtico concurrió a ellos al pórtico de Salomón y viendo esto Pedro respondió al pueblo. Y esto es importante, viendo esto Pedro, ¿sí? Acá lo tengo. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora, ¿qué ve Pedro? Digan, una oportunidad. Una oportunidad para predicar el Evangelio. Pedro sabía sabiamente, dice, y aprovechó que la multitud se le había juntado, porque al ver este milagro, una multitud se le juntó alrededor de ellos, ¿sí? Y dice, y aún así, Pedro había aprovechado que la multitud se le había juntado. Pero ¿qué pasa? Él sabía que el milagro que ocurrió, ¿sí? No era suficiente. Él tenía una oportunidad, ¿sí? Para predicar el Evangelio. Y aunque las personas estaban asombradas, había una realidad. Todavía ellos no eran salvos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Punto número 1, que el milagro atrajo a la multitud, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la sanidad fue el medio para promover el Evangelio, así como también para bendecir las personas. ¿Qué es que el milagro, la sanidad? Simplemente fue el medio, digan, el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban oír, ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio, ¿sí? Solo es un medio y las personas necesitan oír el mensaje para ser salvos, nacer de nuevo y pasar de muerte a vida, ¿sí? Ahora, otra cosa que vemos en el detalle del texto, dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué hace Pedro inmediatamente? Desvía toda la atención de ellos mismos. Y la semana pasada dije algo importante acerca de esto. Tenemos que tener cuidado porque las personas tienden a tener la confianza en el hombre, ¿sí? A poner, ¿no? O a idolatrar a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace inmediatamente Pedro?
desvía la mirada de ellos mismos. Y dice, nosotros somos hombres comunes como ustedes. No hay ningún poder en sí mismo y ninguna piedad. Dice, como diciendo, somos tan buenos, hicimos este milagro, y puede ocurrir la otra cosa, que hemos visto que gente que se ha apropiado de ese poder, como diciendo, acá estoy en el ungido de Dios, ¿no? Pero sabemos que lo hacen con una arrogancia y con poner el foco en ellos mismos. Pero Pedro lo que hace inmediatamente es, no pongan la mirada en nosotros. Este milagro que ha ocurrido es por causa de Jesús. Y vemos claramente cómo él apunta a Jesús. Él no se hace cargo de esto, simplemente dice, él nos ha dado la autoridad de usar su nombre y por eso ustedes ven este milagro manifestado. Amén. Así que él les recordó a esta gente que Juan y él eran hombres como todos los demás, sin ningún poder natural o piedad que pudieran hacer los milagros, ¿sí? Ahora, también algo importante y el detalle de entender, el hombre que había sido sanado seguramente experimentó el poder extraordinario de Dios, ¿sí? Seguramente. Pero también él no sabía lo suficiente. Él también era parte de toda esa gente, aunque él había experimentado de primera plana el poder de Dios, necesitaba escuchar el Evangelio. No es suficiente solamente el milagro, no es suficiente solamente la manifestación de sanidad, sino que ellos pudieran oír el Evangelio. Y él estaba presente en esa multitud escuchando a Pedro, ¿sí? Así que, ¿qué tenía claro Pedro? Él tenía claro que la multitud necesitaba oír el Evangelio de Jesucristo y un llamado al arrepentimiento y a creer que solo por medio de Jesús hay salvación y perdón de pecados. Amén. Vamos a continuar en Hechos 3 al 13. Y algo del que dice, él vio la oportunidad y empezó a predicar. ¿Y qué dice en el 13? Y él les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Pedro iba a preparar las mentes de los oyentes para que pudieran aceptar la explicación que había recién ocurrido? Y sus oyentes eran judíos. Así que claramente ellos entendían lo que le estaba diciendo. Le llama la atención diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando a ellos venía este nombre, ¿sí? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, este traería a memoria de los judíos el origen divino y los milagros que experimentaron estos hombres de la fe. Por ejemplo, vemos que Isaac nace de Abraham, ¿no? Y es un milagro. Es un milagro. Y también es la garantía que la nación judía fuera un hecho en el futuro. Ahora, ¿qué parte tuvo ese Dios obrador de milagros con la curación del cojo? ¿Cuál es la parte? Bueno, que él había glorificado al Señor Jesucristo. Ese es el testimonio en donde opera Dios, porque él había glorificado a Jesús. Y es por eso que ahora, ¿no? De la resurrección de los muertos pueden ustedes ver el testimonio vivo. Ahí estaba operando el Dios de Israel, ¿no? Así que tomando en cuenta esta verdad de la exaltación de Jesucristo, era razonable que se hagan milagros en su nombre. ¿No lo creen? Amén. Y otra cosa importante y un detalle importante, porque en el versículo 14, Pedro le dice, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se nos diese un homicida. El título que usa es acá, negaste al santo. Otra cosa importante que el pueblo de Israel conocía, ¿no? Porque acá dice, Pedro exaltó a Jesús como a Dios. Cuando le dice negaste al santo, lo que está diciendo que Jesús mismo es Dios. ¿Sí? Entonces el término santo se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como el título alto, glorioso de Yahvé, el Dios del pacto de Israel. Así que algo que ellos entendían muy bien. Esto es lo que utiliza Pedro para proclamar el mensaje de Jesús, ¿no? Así que ese Jesús que vieron andar entre los hombres, que sufrió los mismos dolores, ¿no? Que experimentó las mismas debilidades,
pero sin pecado, ¿sí? Que Él se puso ese traje terrenal, así que Él nos entiende si Él es nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra, pero Él fue entregado, acusado falsamente, ejecutado como un criminal y blasfemador. Pero ¿qué dice la palabra? Que todo esto tenía que acontecer, ¿sí? Él lo profetizó y dijo que al tercer día resucitaría. Amén. Entonces, conforme él profetizó, así sucedió y ahora tenía otra prueba más de su veracidad, que en cuanto al que él era el Hijo de Dios y el milagro que se había manifestado. Digan, otra prueba más. El milagro que sucedió era otra prueba más de que él era el Hijo de Dios. Amén. Y entonces Pedro empieza, notemos que él es fuerte porque confronta y él les dice, vosotros entregasteis y negasteis. Vosotros negaste al santo y al justo. Vosotros pediste que se nos diera un homicida. Vosotros matasteis al autor de la vida. Por supuesto que el autor de la vida no se iba a quedar bajo tierra, ¿no? Y entonces ellos eran testigos de ese hecho, de la resurrección de Cristo. Y ahora estaban testificando con poder ese hecho, ¿sí? Así que es por eso que él confirma que la fe en el nombre que se le ha dado le dio completamente sanidad a este hombre en presencia de todos, ¿sí? En el 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Pregunta, ¿quién tenía fe en ese nombre? ¿El cojo? ¿Realmente tenía él fe en el nombre de Jesús? ¿O era Pedro que tenía fe en el nombre de Jesús? Pedro tenía fe en el nombre de Jesús, porque el que estaba ahí lisiado no estaba esperando más que se le diera un par de monedas, ¿sí? A lo mejor él pensaba que esa era su necesidad, pero Dios sabía cuál realmente era su necesidad. Y en base a eso recibió ese milagro. Porque a lo mejor él no estaba en esa condición por vago ni nada por el estilo, tenía que estar en esa condición pidiendo monedas porque allá estaba en esa condición, o sea. Y cuando recibió el milagro, dice que él alabó al Señor, glorificó al Señor juntamente con ellos, ¿sí? Entonces, eso es una evidencia del poder de Dios y claramente cómo Dios se ha manifestado en la sanidad del cojo. Así que, y en el capítulo 17 vamos a ver qué dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por bocas de los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él los llama al arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuál es la invitación? Es que ellos cambiaran su manera de pensar y su actitud hacia el Señor Jesucristo. Porque ellos lo negaron, ellos lo rechazaron, pero fíjense lo que hace Pedro, la invitación es que vuelvan a Él, ¿sí? Que se arrepientan de su forma de pensar en Jesús y que reconozcan que Él era el Mesías y el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Amén. Entonces, era preciso que ellos lo aceptaran como el verdadero Mesías, su Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso me hace recordar el texto que está en 2 Corintios 5, 21. Vamos ahí. 2 Corintios 5, 21. Que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Esto es lo que estaba diciendo Pedro. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Y lo que estaba haciendo Pedro es rogándoles que se reconcilien con Dios. Amén. Y ese es nuestro llamado. Es tu llamado y el mío, ¿no? Llevar a las personas a la reconciliación con el Señor. Amén. Y en el versículo 17, sigue diciendo, 17, por ejemplo, yo me nota acá.
algo muy importante. Pedro no les hablaba, les hablaba con osadía acerca de su pecado. ¿Sí? Era fuerte Pedro. Pero él no le estaba hablando de eso para condenarlos. ¿Sí? No le estaba queriendo hacer sentir mal ni nada por el estilo. ¿Sí? Sino que ni tampoco ni Pedro le estaba diciendo, merecen el castigo de Dios ahora por haber hecho esto. Todo lo contrario. Él estaba buscándole que el propósito del mensaje del Evangelio es que ellos pudieran volver a Dios, ¿sí? Y eso es importante porque el Evangelio no es para condenar a nadie, no es para acusar a nadie. Él quería despertar sus conciencias de la necesidad que tenía de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos muestra la condición en la que estamos separados de Dios y nos llaman al Señor al arrepentimiento para volver a nuestra relación con Dios. Amén. Así que él no lo buscaba alejar, ¿no? El propósito del mensaje del Evangelio es acercar a las personas a Jesús, ¿sí? Lucas 19:10, vamos ahí. Dice claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta fue la misión de Jesús, rescatar a las personas. ¿De qué condición? De sus pecados y de que estaban separados de Dios. Y así nos encontrábamos nosotros, en nuestros pecados, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados y separados de Dios. Pero el Evangelio nos acercó a Él. El Evangelio nos restauró la relación que tenemos con el Padre. Hoy podemos disfrutar de una relación plena con Él por medio de Jesucristo y gozar de todos los beneficios que esa obra cumplió en la cruz. El Evangelio es revelado a nosotros por fe y para fe, dice, y me gusta porque es el justo por los injustos, el inocente por los culpables. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar en la cruz y saldó la deuda que nosotros teníamos, que era imposible, que nosotros pudiéramos pagar esa deuda. Amén. Así que hay provisión disponible en Dios al mundo. Digan, hay provisión disponible al mundo, porque esta es una provisión disponible para todo el mundo, ¿sí? Y esa es nuestra tarea, la tuya y la mía, de dar a conocer esta provisión que está disponible en Cristo Jesús. Hay salvación, es un regalo, es gratuito y por medio de la fe vos y yo accedemos a esta nueva relación con el Señor Jesús, ¿sí? Así que estas palabras dichas por Pedro fueron inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Fueron expresadas para despertar las conciencias de sus oyentes y para mostrar la condición en la cual ellos se encontraban, con la necesidad de un Salvador. El Mesías, Jesús era su Mesías a quien ellos estaban esperando. Amén. En el versículo 21, en el versículo, 19, vamos al versículo 19, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, ¿qué? Nuestros pecados. Y para que venga de la presencia del Señor también tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado. En el 21 dice, y aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, Señor, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis y todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Wow. Ellos hablaron, todos los profetas, acerca de estos días. ¿Cuáles son estos días? El tiempo de Cristo, el tiempo de la iglesia, ¿sí? Lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, era en Jesús. Amén. Entonces, dice, serán borrados los pecados. La palabra en el griego es exalpeipo, no sé si están así, que la palabra exacta es anular o cancelar, ¿sí?
Así que la deuda de Dios, lo que le estaba diciendo Pedro a los hombres es que la deuda de Dios quedó totalmente cancelada, ¿no? Pagada, y que ellos podían ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces a mí me gusta porque cuando vemos a Pedro, la expresión fuerte al decirle lo que ellos habían hecho, esa condición, no era para condenarlos, era para hacerlos conscientes y volver a Jesucristo. ¿Sí? Él les dice, arrepentidos y convertidos, y vendrán y sus pecados serán perdonados. Ahora también dice, vendrán tiempos de refrigerio. Eso se refiere tanto al reposo que el alma experimenta, ¿no? Del creyente en la presencia de Jesús, pero también se estaba refiriendo a los tiempos de la restauración, que cuando Cristo volviera, reinaría en gloria y en majestad, en la cual vos y yo somos parte. Amén. Entonces el Mesías sería rey sobre toda la tierra como ellos estaban esperando. Amén. Ellos estaban esperando un Mesías que gobierne, pero les dijo, en su segunda venida pasará esto, y ustedes son partes de eso, ¿sí? Seguimos en Hechos 21-26. ¿Sí? Quedamos en que todos los profetas en Samuel en adelante, todos habían hablado también y anunciado estos días. Vosotros sois hijos, son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Dios ha venido y levantado a su Hijo y lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, ¿qué pasó de esto? Tuvo la oportunidad Pedro, el milagro fue esa oportunidad a los oyentes y cuando tuvo una multitud empezó a predicar de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Hechos 4:4. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Digan, creyeron. Y el número de los varones era, a ver si me ayuda, ¿cuánto eran? Y tuvo un éxito, ¿no? En la primera predicación, Pedro dice que tuvo 3.000 convertidos. Ahora, con el milagro, ¿cuánto tuvo? 5.000 convertidos. ¿Será que necesitaban oír el Evangelio? ¿Será que el Evangelio realmente trae transformación a las vidas? ¿Sí? Es maravilloso poder ver esto. Si nosotros nos encontramos predicando el Evangelio, ¿tendremos resultados? ¿Qué creen? ¿Recuerdan que en una de las reuniones el pastor profetizó algo? A ver si se acuerda el pastor, que dijo, van a haber sanidades, milagros, y eso iba a ser fácil para que nosotros predicáramos el Evangelio. Porque en algún momento no sabíamos cómo predicarlo, pero que iba a haber sanidades y que eso iba a ser fácil para que nosotros entremos con el mensaje del Evangelio. ¿Qué dicen? Yo creo que el Señor nos está animando y que este es el tiempo de la iglesia y que muchos están experimentando y orando. En el caso de María está experimentando y está viendo los milagros suceder. ¿Sabes qué? Vamos a tener oportunidades. Tenés un vecino, una vecina, alguien que está enfermo. Ay, ¿cómo le predico el Evangelio? De oro. Y les puedo asegurar que Dios va a dar testimonio de Jesucristo. Y ahí yo puedo entrar con el Evangelio de Cristo. Anunciarles a Jesucristo. ¿No sabía cómo hacerlo en algún momento? Bueno, todos acá creo que han experimentado orar por alguien y ver sanidades, ¿o no? Yo soy la primera también que he experimentado ver cosas sorprendentes al haber orado. Y hemos a veces practicado entre nosotros. Acá todos creo que están sanitos, ¿no? Todos con los huesos estirados, caderas ahí nuevas, espalda. O sea, todos han experimentado el poder de Dios. Creo que ahora nos falta empezar a llevar esto hacia afuera para que las personas conozcan a Jesús. Entonces, hay muchos que están en necesidad. Eso es una realidad. Muchos están en necesidad. Y ahí estamos nosotros, embajadores en nombre de Cristo, para predicarles el Evangelio, para que los milagros ocurran, porque no hay duda que eso va a suceder cuando predicamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y como decía la semana pasada tranquilamente, cuando nosotros entendemos el poder en ese nombre, no vamos a tener dudas de que Dios va a respaldar.
como dijo él, todo lo que pidan en mi nombre, que dijo él que haría, lo hará. Entonces esto es para animarlos y para animarme de realmente empezar a comprobar, a empezar a orar por los enfermos y empezar a predicar. Van a haber salvaciones fáciles. Y otra cosa que les quería contar, también la pastora en unas enseñanzas anteriores, por medio del Espíritu Santo, dijo algo, y ella dijo claramente de que habían personas que no iban a contactar, que había pasado mucho tiempo que no hablábamos con esa persona, pero iba a ser una oportunidad para sembrar el Evangelio. Y yo le dije a la pastora, ni bien en la semana pasó eso. Una amiga me contactó, era una amiga que conocí en el baile, entonces me quedó ahí y hace como 2 años que no hablábamos. Si bien ella vio mi conversión, vio el resultado en ese tiempo, yo siempre recuerdo que cuando estaba en el baile, que yo ya conocía al Señor y no me quería sentir tan mal porque estaba pecando, me fui y me compré un vaso de agua y recuerdo que fueron las palabras del Espíritu Santo por medio de la boca de ella que dijo, esta chica no es de este mundo. Creo que el Espíritu Santo lo usó tan claro que me golpeó el corazón. Ella nunca se acordó lo que ella me dijo, pero yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí utilizándola en ese momento para hablarme y recordarme que yo no pertenecía a ese lugar. Así que desde entonces quedó una amistad. Ella se casó, tuvo una hija, ¿sí? Creo que hace 2 años, cuando la última vez que la vi, tendría meses la bebé, pero ella me mandó mensaje en la semana. Y me dijo, amiga, yo sé que no hablamos hace rato, me dijo, pero te pido por favor que estés orando por mi hija, me dijo. Se llama Carolina. Y me dice, tiene leucemia. Entonces, fíjense que ella se acordó, digo yo, o recurrió, y se acordó del Dios que yo tengo. Ella no conoce en sí el Evangelio. Tuve la oportunidad de hablarle y sembrarle algo, pero vieron que cuando ahí la gente todavía tiene sus creencias, es difícil. Entonces, pero ella me mandó mensaje. Y ahí estuvimos en contacto y le decía a la pastora, si ella me mandó mensaje, me dio la autoridad para declarar que esa leucemia se seca de su cuerpo, que la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y le decía al Señor, esta es una oportunidad para que vos seas glorificado en sus vidas. Y oraba por ella y oraba por su esposo Facundo, porque ellos no conocen el Evangelio. Le digo, Señor, esta es una oportunidad para que ellos te conozcan y conozcan el poder que hay en tu nombre. Y la semana siguiente le pregunto cómo estaba, me dice, gracias amiga, seguí orando, me dice, te comento que hay buenos resultados, que el tratamiento está siendo efectivo, me dice, pero quiero que ella se sane completamente, me dice, por favor no dejes de rezar, me dice, no dejes de rezar. Entonces yo ahí le estoy sembrando y le mandé hace poco también el testimonio, que no sé si todos escucharon acerca del testimonio de René y de la chica que ella estaban orando, ¿no? Que ella mandó ese mensaje al grupo de mujeres para que todos estén orando y se sanó completamente de cáncer. Es tremendo, le iban a llevar a operación en la camilla. Paren todo. Le habían recién hecho los estudios, no tiene nada, tenía nódulos del cáncer en los pechos. Y esos son milagros tremendos, poderosos. Yo pregunto, ¿Dios cambió? Dios es el mismo de ayer y hoy y siempre. Nosotros podemos ver y confiar en el poder del Señor porque ya lo pagó, ya está pagado. El hecho de la provisión este es un hecho, ¿sí? Entonces, les cuento esto que pasó porque yo sé que algunas personas también tuvieron testimonio de que personas que se contactaron también. Y a mí me pasó eso en la semana, apenas la pastora lo empezó a hablar por medio del Espíritu Santo. Yo lo tomé y dije, ay, no sé, me venían muchas personas en mente. ¿Quién será, Señor? Pero quiero esa oportunidad. Entonces ahora yo simplemente confío plenamente en el Señor y esperando solamente las buenas noticias completas manifestadas sobre la vida de Caro. Así que vamos a tener testimonios como la chica que estuvieron orando por cáncer. Amén. Así que el mensaje del Evangelio transforma radicalmente las vidas. Nos da perdón de pecado, nos da reconciliación con Dios,
nos da una nueva vida, una nueva identidad y una esperanza de vida eterna. Amén. Y esta transformación no es tan solo un cambio superficial, sino que afecta todos los aspectos de la vida, desde el carácter, desde el comportamiento, desde las relaciones, ¿sí? Pedro lo sabía. Cuando dice arrepentidos y convertidos, él le dice, él sabía que la obra de Dios traería nueva vida al cristiano. O sea, no es solamente un dar vuelta a la hoja y ya está, es ser una nueva creación en Cristo Jesús, ¿sí? Y eso es lo que necesita la gente, nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Y el mensaje del Evangelio se los proporciona. Amén. A través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, las personas experimentan la metamorfosis, que les lleva a vivir una manera de vida radical, diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? Reemplazando el pasado por una nueva vida llena de propósito y de buenas obras. Cuando miro hacia atrás y les contaba un pedacito de mi pasado, yo digo, gracias, Señor. Viste una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva vida en Cristo Jesús para llevar adelante una vida llena de propósito y de buenas obras. Así que, ¿será que el mensaje del Evangelio transforma? ¿Cómo queremos llegar a la gente? Tengamos confianza. Oremos por los que están necesitando. Vuelvo a decirlo, hay oportunidades que vamos a tener y ahí aprovechémoslas. Les comento solamente este poquito porque yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿No? Recuerdo el testimonio de Josías, que cuando él empezó a operar en las sanidades, dice que él por ahí estaba en la fila del banco o algo, y él empezaba a experimentar por ahí el dolor en el brazo o algo. Él estaba lo más bien. Pero él de repente se va a dar cuenta de que lo que estaba recibiendo era conocimiento del Espíritu Santo por la persona que tenía atrás o la persona que él tenía delante. Entonces, ¿cómo rompía eso? Simplemente se daba vuelta y le digo, perdón, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Será que le duele el brazo o la cintura? Y dice que la gente le miraba, ¿y vos cómo sabes? Y él decía, bueno, mire, déjeme decir, yo soy hijo de Dios y creo que el Espíritu Santo me ha revelado que tiene este dolor y quiere sanarla. ¿Me deja orar por usted? Wow, qué sencillo, ¿no? Y ahí él dice que oraba y la sanidad ocurría, los milagros ocurrían y ahí tenía la oportunidad para sembrar el Evangelio. Déjame decirte algo, cuando ocurre eso, es tu oportunidad para sembrar el Evangelio de Jesucristo, hablarles de Él, para que ellos nazcan nuevamente. No es suficiente. El regalo de la sanidad está, pero necesitan una nueva vida y van a tener oportunidades para hacerlo. Háganlo con confianza. Esto a mí me animó muchísimo hacerlo con confianza, porque yo sé que tengo a muchas personas a mi alrededor que necesitan que les ore y que les demuestre que Jesucristo es el sanador en su vida y que los pueden tener ellos también. Amén. Así que, más que nada, quiero animarte con esto. Ponete de pie.